En este problema de corriente alterna nos dan este circuito en el que hay una fuente de intensidad alterna IDT que es igual a 5 amperios por el seno de 1000 radianes por segundo por el tiempo t más un ángulo de 30 grados. Y hay también una fuente de tensión de 20 voltios, fuente de tensión constante. Nos dan 3 resistencias de 4 ohmios y 2 inductancias de 3 milihenrios. Y nos piden que calculemos la intensidad, función del tiempo, que pasa por la rama Nm. En primer lugar, vamos a simplificar el circuito, porque la resistencia de 4 ohmios que está en serie con la fuente de intensidad se puede eliminar. Se puede eliminar porque la fuente de intensidad lo que produce es una intensidad siempre la misma, independientemente de que haya o no una resistencia aquí. O sea que en esta parte del circuito la intensidad que circula por él va a ser esta siempre, haya o no haya una resistencia de 4 ohmios. Y esa intensidad es la que afecta a la que pasa por la rama Nm. Luego entonces podremos eliminar esta resistencia de 4 ohmios. Aquí en este circuito, de aquí abajo, ya la hemos eliminado. También podemos eliminar la resistencia de 4 ohmios que está en paralelo con la fuente de tensión. Porque la tensión que hay entre los nudos A y B, en esta parte del circuito, es exactamente la misma, haya o no haya aquí una resistencia intermedia. Y esa tensión, que es la producida por la fuente de tensión, los 20 voltios, es la que afecta a toda esta parte del circuito. O sea que si eliminamos la resistencia de 4 ohmios en paralelo con la fuente de tensión, tampoco vamos a afectar a la corriente que pase por esta rama del circuito. Luego entonces aquí ya hemos eliminado también esa resistencia. Queda más simple. Ahora vamos a tener en cuenta que hay 2 tipos de corrientes en este circuito. Una corriente que es alterna, que está definida aquí por la fuente de intensidad, y otra corriente que produce la fuente de tensión constante, que va a ser constante. Para analizar eso, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de superposición de efectos. Primero vamos a analizar el circuito, considerando que actúa únicamente la fuente de intensidad y luego que actúa únicamente la fuente de tensión. Y la superposición de los 2 efectos nos dará el valor de la intensidad que circula por la rama Nm. Para anular las fuentes que no actúan en un cálculo, en este caso en el circuito 1, vamos a utilizar únicamente la fuente de intensidad y tenemos que anular la fuente de tensión. Para anular esa fuente lo que hay que hacer es que la parte del circuito en la que está la fuente de tensión continúe, de forma que no se crea ninguna diferencia de potencial entre estos 2 nudos, porque ya hemos eliminado esa fuente de tensión. Claro, si hay una resistencia interna en la fuente de tensión, la tendríamos que poner aquí, porque la fuente de tensión no impide, aunque no funcione, aunque no dé tensión, no impide que pase la corriente
por la fuente, aunque consideremos que no produce tensión, pero si permite el paso de corriente, luego tendremos que darle continuidad. Si tiene una resistencia interna, habría que haberla indicado aquí. Como en este caso no nos dan resistencia interna, suponemos que es una fuente ideal, pues únicamente esta rama la conectamos de nudo a nudo directamente sin la fuente de tensión. Luego el circuito queda de esta manera. El circuito 1, que corresponde a la fuente de intensidad, es este. Para analizar el circuito actuando únicamente la fuente de tensión y anular la fuente de intensidad, hay que tener en cuenta que por la rama en la que está la fuente de intensidad no puede pasar más corriente que la que da la fuente de intensidad. Luego, en el análisis del circuito, cuando actúa únicamente la fuente de tensión, esta rama, en donde está la fuente de intensidad, tiene que estar abierta, no puede pasar corriente alguna. Porque si al analizar el circuito, cuando actúa la fuente de tensión, pasara alguna corriente por la rama donde está la fuente de intensidad, se superpondría a la intensidad que da la propia fuente, al superponer los dos efectos. Y entonces la corriente sería diferente a la que da la fuente de intensidad, que no puede ser otra que esta. Luego entonces, para eliminar la fuente de intensidad, lo que hay que hacer es abrir el circuito, eliminar la fuente de intensidad y separar los bornes donde están conectados la fuente de intensidad, que es como anular toda esta parte del circuito. Por eso, en el circuito 2, donde únicamente actúa la fuente de tensión, hemos dibujado únicamente la malla que hay a la derecha de la rama NM. Bueno, pues vamos a analizar primero el circuito 1 para ver qué intensidad pasa por la rama NM y después analizaremos el caso 2 también para calcular la intensidad que pasa por la rama NM y superponer las dos intensidades con el signo que corresponda. En el caso 1 tenemos que la intensidad I que llega al nudo N, tal y como hemos dibujado aquí los sentidos, esos sentidos los elegimos nosotros como siempre a priori. Elegimos, este sentido es obligado porque es el de la fuente, pero el de IA1 y el de I3, que son las otras dos ramas que llegan al nudo N, los elegimos nosotros a priori. Por lo tanto, tenemos que considerar esos sentidos a todos los efectos en el cálculo. En primer lugar tenemos la intensidad en forma compleja que genera la fuente y que llega al nudo N, que podemos sacar del valor instantáneo, porque la intensidad en forma compleja del valor instantáneo será igual a 5 módulo del complejo, que es igual a la amplitud de la intensidad, y el ángulo es el ángulo que nos definen aquí. Estamos utilizando la forma exponencial abreviada para el complejo intensidad que genera la fuente. El complejo que estamos utilizando, aunque es una función seno, porque la función es seno, corresponden a qué parte del complejo, corresponden a la parte imaginaria del complejo. Ya dijimos en otro problema que podía utilizarse la parte imaginaria de los complejos o la parte real. El proceso era exactamente igual. Lo que había que tener cuidado es que a la hora de convertir la forma compleja en la forma instantánea, hay que tener en cuenta si era una función seno o era una función coseno únicamente. Si son funciones seno, pues cuando pasemos de la forma compleja a la forma instantánea,
tendremos que utilizar la función seno, que es la parte imaginaria de los complejos. Bueno, en el nudo n vamos a utilizar el método de los nudos. Se da que la intensidad que llega, que es I, será igual a las dos que salen, a la suma de las dos intensidades que salen. I A1 más I3. En esta malla, en la rama NM, aplicaremos la ley de Ohm para valores complejos. Aquí tenemos que la caída de tensión entre N y M, que vamos a llamar V sub N menos V sub N, tensión en N menos tensión en M, valor complejo, es igual al producto de la intensidad que pasa por la rama Nm, que es IA1, por la impedancia de la rama, que son 4 ohmios, los que corresponden a la resistencia pura, más la impedancia que corresponde a la inductancia de 3 milihenrios, que será el producto de J por omega y por L. L es la autoinductancia y omega son 1000 radianes por segundo. Si sustituimos aquí, ponemos 1000 radianes por segundo, eso es omega, y L son 3 milihenrios. 3 milihenrios por 1000 son 3 henrios. Partido por segundo, 3 henrios partido por segundo son 3 ohmios. Luego vamos a sustituir ya esto y simplificamos la escritura por 3 ohmios. Bueno, pues entonces de aquí obtenemos que I A1 es igual a V sub N menos V sub M partido por 4 más J por 3. Si lo pasamos este complejo en forma binómica a la forma exponencial, porque luego lo vamos a utilizar, nos queda que IA1 es igual a V sub N menos V sub M partido por 5 y un ángulo de 36,8 grados. Ahora vamos a la otra parte de la malla en la que circula la corriente I3. Aquí también la caída de potencial entre N y M, V sub N menos V sub M, será igual a la intensidad por la impedancia de la inductancia de 3 milihenrios, que son 3 ohmios, por J. Entonces queda que I sub 3 es igual a V sub N menos V sub M partido por J y por 3. Si sustituimos aquí los valores que hemos encontrado, tendremos que 5 para I
y un ángulo de 30 grados es igual a V sub n menos V sub m, y ya al sustituir saco factor común de 1 partido por 4 más J3, que corresponde a IA1, más 1 partido por J3, que corresponde a I3. Si operamos esto, pues tendremos que esto es igual a V sub n menos V sub m por el complejo de 0,16 menos J por 0,453, que en forma exponencial abreviada es igual a V sub n menos V sub m por 0,48 y un ángulo de menos 70,5 grados. Bueno, pues de aquí, de esta expresión y esta son iguales, puedo obtener V sub n menos V sub m. Despejo será igual al cociente de 5 y un ángulo de 30 grados partido por 0,48 y un ángulo de menos 70,5 grados. Y esto es igual a 10,4 voltios y un ángulo de 100,5 grados. Estos son voltios. Bueno, pues ya tengo la caída de potencial entre N y M. Como tengo que aquí IA1 es la caída de potencial partido por 5 y un ángulo de 36,8 grados, sustituyo y obtengo que IA1 en forma compleja es igual al cociente de 10,4 y un ángulo de 100,5 grados, que es la diferencia potencial, partido por 5 y un ángulo de 36,8 grados. Opero eso y obtengo que esto es igual a 2,08 y un ángulo de 63,7 grados sexagesimales. Bueno, pues ya he obtenido I sub A1 en la forma compleja. Si la quiero pasar a la forma instantánea, tengo en cuenta aquí la forma instantánea de I de t, luego la forma instantánea de I A1 será igual a la amplitud, que será el módulo del complejo, 2,08 amperios, por el seno, tengo que utilizar la función seno, como he dicho antes, por 1000 radianes por segundo por t más el ángulo, en vez de 30 grados será 63,7 grados, el que corresponde a IA1. Estos son amperios.
Bueno, pues ahora vamos a calcular la corriente que pasa por la rama NM debido a la tensión de la fuente constante. Aquí es bastante simple el procedimiento en este circuito, porque como omega es cero, las inductancias no producen resistencia al paso de la corriente. Luego aquí aplicando la ley de Ohm directamente para corriente continua, porque IA2 será continua, tendremos que en el circuito 2 y sub A2 será igual a V partido por la resistencia pura del circuito, que son 4 ohmios. Luego será igual a 20 voltios partido por 4 ohmios, que son 5 amperios. Bueno, pues entonces ya tengo la corriente del circuito 2, IA2 en la rama NM, y la corriente en la rama NM del circuito 1. La suma de esas dos corrientes será la que me piden, que es la total IA de T, que será IA2, voy a poner primero la constante, más IA1 de T. Será igual a 5 más 2,08 por el seno de 1000 radianes por segundo por T más 63,7 grados. Estos son amperios.